Al archivista que humillaron por trabajar en el sótano, lo enamoró la ministra de Justicia cuando descubrió el documento que nadie debía leer. Parte 1. Cuando el nuevo fiscal general preguntó con sorna: ¿quién es el que siempre anda en el sótano con polvo en la cara? Nadie respondió. Porque nadie recordaba su nombre. Todos sabían que era el del archivo. El que organizaba cajas. El que nunca hablaba. El que parecía invisible. Su nombre era Julián. Y trabajaba en el piso -3 del Ministerio de Justicia. Entre legajos olvidados. Documentos sin sello. Y verdades que nunca llegaron a juicio. Tenía 38 años. Una mirada que no pedía nada. Y una obsesión silenciosa por la precisión. Nunca comía con nadie. Jamás subía a las oficinas. Y solo hablaba con la máquina escáner que había bautizado como Lourdes. La llamaba así porque, según él, era lo único ahí abajo que todavía tenía fe en los papeles. Lo humillaban con frecuencia. Le dejaban café frío en su escritorio. Papeles maltratados sin clasificar. O burlas veladas como: «Hey, señor sótano, ¿ya encontró la Constitución perdida?». Pero él solo respondía con una sonrisa tenue. Y seguía catalogando cada hoja. Cada firma. Cada anomalía. Hasta que una mañana recibió un sobre sin remitente, marcado como desclasificación urgente, caso 27A. Él conocía todos los códigos, pero nunca había oído hablar de ese. Abrió el sobre. Y adentro encontró una sola hoja. Amarillenta. Con una frase subrayada. La justicia no fue un error, fue una orden. A partir de ahí, todo cambió. Julián empezó a notar patrones que antes le parecían ruido. Fechas que se repetían. Nombres que aparecían en expedientes diferentes. Firmas duplicadas. Y lo más inquietante: desapariciones administrativas justo antes de cada ascenso político importante. Uno de esos nombres era el de la actual ministra de Justicia, Valeria Moret. Valeria era lo opuesto a Julián. Visible. Impecable. Poderosa. Hija de embajador. Egresada de la Sorbona. Con un rostro que parecía esculpido para los noticieros. Y una carrera intachable. Demasiado intachable. Nunca lo había visto. Nunca había bajado al piso -3. Pero Julián tenía un expediente con su nombre. No por odio, sino por algo que no sabía explicar aún. Tal vez sospecha. Tal vez curiosidad. O tal vez, y sin saberlo aún, admiración. Una noche, revisando una caja mal clasificada de 1997, encontró un documento firmado por Valeria cuando era asistente legal. Decía: el archivo 27A debe mantenerse fuera del alcance de auditoría interna. Contiene notas manuscritas del testigo desaparecido. Abajo, una firma reconocible. Y un cuaderno adjunto. Con letra temblorosa. ¿Qué decía? Si muero, fue porque hablé. R.M. Julián se levantó. Guardó el cuaderno en una caja falsa. Y lo etiquetó como material sensible, sección E, solo abrir con guantes. Sabía que alguien lo buscaría pronto. Sabía que no podía confiar en nadie. Pero lo que no sabía es que ese documento llegaría a las manos de Valeria. No por accidente, sino por una traición interna. De alguien que quería verla caer. Y cuando ella lo leyó, y vio su nombre al pie de aquella hoja, supo que el archivista del sótano sabía demasiado. Parte 2.
El sobre llegó sellado con el escudo nacional. Y la orden estaba clara. El archivista Julián Rivera debe presentarse en el despacho de la ministra a las 13 horas, solo y sin acompañantes. Era la primera vez en 14 años que lo convocaban arriba del piso 0. La noticia se esparció como fuego entre pasillos. Algunos se burlaban. Otros apostaban si por fin lo iban a despedir. Pero Julián no tembló. Se puso su camisa más limpia. Se peinó el cabello que casi nadie recordaba que tenía. Y subió las escaleras como quien camina hacia una sala de cirugía. Con precisión. Y sin margen para errores. La puerta del despacho de la ministra Valeria Moret era tan blanca que parecía más una sentencia que una bienvenida. 2 escoltas lo hicieron esperar. Y cuando al fin lo dejaron entrar, ella no lo miró. Estaba de espaldas, viendo la ciudad desde su ventana de vidrio blindado. Solo dijo: ¿Desde cuándo lee usted documentos que no le corresponden? Julián respiró hondo. Y con voz serena respondió: desde que los documentos empezaron a mentir más que las personas. Ella se volteó lentamente. Lo observó con una mezcla de asombro y desdén. Como si acabara de encontrarse con una grieta en su propio mármol. ¿Sabe lo que implica ese cuaderno? Sí. Y también sé lo que implica que esté en mis manos y no en las suyas. Hubo un silencio espeso. Hasta que Valeria le hizo una señal con la mano. Un asistente cerró la puerta. Y activó un inhibidor de señal. La ministra caminó hacia su escritorio. Abrió una caja de seguridad. Y sacó otro cuaderno. Idéntico al que Julián había escondido. Pero más deteriorado. Con manchas que parecían de sangre seca. Lo puso sobre la mesa y le dijo: ¿cuántos tiene usted? Julián lo miró sin parpadear. Lo suficientes como para que si algo me pasa, no se los lleven al olvido. ¿Está usted chantajeándome? No. Estoy pidiéndole algo más difícil, que recuerde. Valeria cerró el cuaderno con fuerza. Y por primera vez se sentó. Le preguntó cómo lo había encontrado. ¿Por qué no lo denunció? Y lo más inesperado. ¿Por qué no la había odiado? Él le respondió con honestidad. Porque hay algo en su firma, ministra. Algo que tiembla. Como si usted también hubiera querido escribir la verdad y no la dejaron. Ella no respondió. Pero en su mirada apareció algo distinto. Algo que se parece al miedo. Pero también a la culpa. Y entonces le pidió que la acompañara. No al despacho. Ni a la sala de prensa. Sino a un sótano más profundo que el suyo. Un nivel clasificado. Debajo de la bóveda histórica. Donde guardaban lo que el Estado negaba que existiera. Julián no sabía si lo estaban llevando a una trampa. O si estaba a punto de ver lo que ningún ciudadano debía ver jamás. Pero caminó detrás de ella. Y en el ascensor de seguridad. Por primera vez. Valeria lo miró con algo más que autoridad. Con algo que parecía respeto. O quizá, una especie de alivio. Usted recuerda más que muchos. Pero no sabe lo que significa cargar con el silencio de todos. Entonces dígamelo, ministra. ¿Está seguro? Nadie baja tan profundo si no quiere saber la verdad. Cuando llegaron, la bóveda se abrió con 2 códigos simultáneos. Y ella sacó un archivo sellado. Lo puso sobre la mesa metálica. Y le dijo: esto es el expediente real del caso 27A. Lo que usted leyó era solo la superficie. Este es el fondo. Y cuando Julián lo abrió, su rostro perdió el color. Porque entre las primeras páginas
Aparecía una foto suya de niño. Y una carta manuscrita de alguien que él creía desaparecido desde hace 30 años. Si algún día mi hijo encuentra este documento, quiero que sepa que no lo abandoné. Me obligaron a callar. Pero él era lo único verdadero que tenía. Firmado, R.M. Parte 3. El aire en la bóveda se volvió más denso. Como si las paredes supieran que allí dentro algo estaba a punto de quebrarse. Julián no hablaba. Sostenía la carta con los dedos temblorosos, como si fuera un fragmento de su propio corazón arrancado sin aviso. ¿Quién le dio esto? Lo encontré cuando tenía 25, dijo Valeria. Me lo entregó un viejo archivista antes de morir. Me pidió que lo custodiara hasta que alguien con tu nombre tocara esa puerta. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no sabía si eras tú o si eras parte de ellos. La firma RM coincidía con un nombre que Julián apenas recordaba. Ramiro Moreno. El asistente jurídico que desapareció del ministerio en 1991. Sin dejar rastro. Ni noticia. Ni tumba. Hasta ahora. Él era mi padre. Sí. Julián se sentó sobre la fría banca metálica, con la carta sobre el pecho, y los ojos en blanco, como si acabara de desenterrar su vida en una caja oxidada. Y entonces Valeria, por primera vez, dejó de hablar como ministra. Y se sentó junto a él como una mujer que también estaba rota. Yo también fui hija de un desaparecido, Julián. Pero el mío no tuvo la decencia de escribir cartas. Él la miró. Y entre los dos no hubo palabras. Solo una pausa larga, donde el dolor se reconoció, sin necesidad de explicaciones. Esa noche Julián no volvió al archivo. Se quedó en el despacho de Valeria. Y juntos revisaron cada página del expediente 27A. Descubriendo un patrón de manipulación. Desapariciones. Fabricación de culpables. Y sobornos que involucraban a nombres aún en el poder. Y al centro de todo, una operación encubierta que se llamaba Proyecto Olvido. Un sistema informal. Para enterrar memorias clave. Cambiarlas de expediente. Reubicarlas. O simplemente hacerlas desaparecer. Cuando el contenido amenazaba la estabilidad del sistema. Julián entendió entonces por qué lo habían dejado ahí abajo tanto tiempo. Porque nunca lo promovieron. ¿Por qué nadie se atrevía a despedirlo? Porque alguien en lo alto sabía que si él encontraba lo que no debía, todo podía venirse abajo. Y ese momento había llegado. Valeria lo miró con una mezcla de compasión y miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Publicarlo? Aunque eso me arrastre a mí también. ¿Sabías lo que era? Sabía que existía. No todo lo que contenía. Entonces te arrastra sola. Ella no se ofendió. No lloró. Ni se justificó. Solo dijo: entonces deja que lo publique yo. Julián la miró incrédulo. Y ella le explicó su plan. No una denuncia. No un escándalo. Sino una exposición silenciosa. Una filtración con pruebas incuestionables. En una universidad independiente. Donde jóvenes juristas pudieran analizarlo todo. Con una sola condición. Que Julián firmara como curador documental. Porque la historia debía llevar su nombre. El día de la presentación. Nadie sabía quién era Julián Rivera. Hasta que subió al podio. Con la carta de su padre en la mano. Y una copia del expediente en la otra. Dijo pocas palabras. Pero cada una resonó como una sentencia. No estoy aquí para vengarme.
Estoy aquí para que no se repita. No soy héroe. Ni víctima. Soy memoria. Y la memoria no se entierra. Aunque la manden al sótano. Al final del evento, Valeria se le acercó. Le entregó una caja. Y le dijo: está vacía. Es para que empieces tu propio archivo. Él sonrió. Por primera vez en años. Y sus dedos rozaron los de ella. Sin fuerza. Sin permiso. Pero con la promesa silenciosa. De que algo más estaba empezando. Parte 4. 3 días después de la filtración. El Ministerio de Justicia colapsó en silencio. No hubo conferencias. Ni declaraciones públicas. Solo miradas que evitaban a otras. Puertas que ya no se abrían. Y llamadas que sonaban sin respuesta. Valeria fue citada por la Comisión de Ética. No como testigo, sino como sospechosa. Y Julián quedó atrapado entre dos realidades. La del hombre que por fin tenía un nombre. Y la del empleado que nunca debió haber salido del sótano. Una noche lo abordaron en la calle. 2 hombres. Trajeados. Sin identificación. Lo metieron a un auto sin placas. Le vendaron los ojos. Y lo llevaron a una casa vacía. Donde lo esperaban 2 voces conocidas. Esto pudo haber sido un accidente. Pero no lo fue. Julián no dijo nada. Sabía que lo estaban grabando. Que cualquier palabra mal colocada sería usada para desacreditarlo. Pero entonces, una de las voces cambió de tono. Sabemos que no lo hiciste por ambición. Sabemos que todo esto, lo hiciste por ella. Eso lo descolocó. Porque era cierto. Aunque no quisiera admitirlo. Él no expuso la verdad solo por justicia. Lo hizo porque en esa verdad había partes de Valeria que ni ella misma se atrevía a defender. La voz continuó. Renuncia a tu autoría. Di que falsificaste el expediente. Y todo esto se olvida. Pero Julián se rió. Por primera vez con rencor. ¿Olvidar? ¿Ustedes? El olvido fue su método. No su castigo. ¿Entonces qué prefieres? Prefiero que el país sepa que la memoria duele. Pero es el único lugar donde la justicia respira. Esa misma noche lo soltaron. Le dejaron una nota en el bolsillo. Escrita a mano. Sin firma. No vuelvas a verla. O ninguno de los dos tendrá un futuro. X. Julián caminó por horas. Sin rumbo. Sin miedo. Solo con una decisión latiendo en el pecho. Y a las 5 de la mañana. Tocó la puerta del despacho de Valeria. Ella abrió con los ojos hinchados. Todavía vestida del día anterior. ¿Qué haces aquí? No me importa el futuro. Solo vine a recordarte que el pasado no fue tu culpa. Ella lo abrazó. Como quien se aferra a una balsa en un mar de ruinas. Y él no quiso soltarla. Ni justificarse. Ni huir. Solo la abrazó. Al día siguiente, ambos presentaron sus cartas de renuncia. Él como archivista. Ella como ministra. La prensa estalló. Los titulares los llamaron de todo. Traidores. Mártires. Amantes políticos. Pero ellos no respondieron. Porque entendieron que lo único verdaderamente importante ya lo habían recuperado. La verdad. Y el uno al otro. Parte 5. Se fueron lejos. Sin anunciarlo. Sin despedirse. Valeria vendió su apartamento.
Julián pidió que destruyeran su gafete y cerraran su archivo. Y juntos se mudaron a una casa vieja en el pueblo donde ella pasó su infancia. Un lugar sin cámaras. Sin micrófonos. Sin historia manipulada. Una tarde, mientras arreglaban una habitación llena de polvo, Julián encontró una caja pequeña, cerrada con cinta y etiquetada con letra infantil, prohibido abrir sin permiso de la memoria. Era de Valeria. Contenía fotos antiguas, recortes de periódico y una servilleta con una dirección escrita a mano. ¿Qué es esto?, preguntó él. Ella se sonrojó, como si aquella caja hablara de una Valeria que ya no era ministra, ni hija de embajador, ni símbolo de ningún poder. Es mi archivo secreto. Lo guardé desde niña, cuando entendí que la memoria también puede ser refugio. Julián la miró con ternura, y sin decirlo, comprendió que por eso estaban ahí. Porque ninguno de los dos quería seguir en el mundo de los que entierran el pasado, sino en el de quienes lo iluminan, aunque duela. Un mes después, abrieron una pequeña biblioteca comunitaria. La llamaron Archivo 27A. Y en la entrada colocaron una placa que decía: este lugar honra a quienes recordaron, cuando recordar era un acto de valor. Los niños del pueblo los veían con curiosidad. La gente susurraba cosas como: ahí viven los que lo arriesgaron todo por la verdad. Pero ellos solo reían. Regaban las plantas. Y catalogaban libros como si fueran mapas hacia el alma. Una tarde, Julián encontró entre unos textos donados un billete viejo de 10 pesos. Doblado con precisión quirúrgica. Y con una frase escrita a mano en tinta azul: recordar es el único modo de no desaparecer. Lo enmarcó. Y lo colgó en la pared más iluminada de la biblioteca. Justo al lado de una foto en blanco y negro de su padre, Ramiro Moreno. Y de una nota que decía: él no murió. Sobrevive en cada línea que rescatamos del silencio. Valeria, sentada en la banca de lectura, lo miró desde lejos. Y cuando sus ojos se encontraron, ya no hubo cargos, ni culpa, ni rencor. Solo esa forma tranquila, profunda y eterna, en la que solo se miran dos personas que eligieron recordarse, incluso cuando todo les pidió que se olvidaran. Y así termina la historia del archivista que humillaron por trabajar en el sótano, y de la ministra que lo vio, no cuando tuvo poder, sino cuando descubrió que amar también es hacer justicia con las propias manos, aunque ya no queden documentos por firmar. Fin.